Bueno, el problema dice la carga Q1 de 1,4 por 10 a la menos 8 tiene que ser, por si acaso. No puede ser tan. No puede ser tanto. A la menos, sí. Se coloca en el origen las cargas Q2 de 1,8 por 10 a la menos 8 y Q3 de 2,1 por 10 a la menos 8. Ah, otra cosa, aquí dice menos 1,8, así que también hay un signo que arreglar. No, es que aquí en la imagen la carga es negativa. Y acá estaba positiva, así que hay que ponerle al menos para hacerlo consistente. Entonces se colocan en los puntos 0,18 y 0,24 J respectivamente, como se muestra en la figura. Determinar a través del concepto de campo eléctrico la fuerza neta que siente la carga Q3. Entonces, vamos a hacer un esquema de lo que debería pasar con la fuerza, o cómo debería ser el campo eléctrico en realidad en el punto donde está la carga Q3, para después calcular la fuerza. La carga Q1 es positiva, al igual que Q3. Entonces, el campo eléctrico que genera va a estar en esta dirección. Esto es el campo eléctrico 1 en el punto que le vamos a llamar R2. Por otro lado, la carga Q2 es negativa, entonces las líneas de campo eléctrico van hacia la carga. Y este va a ser el campo eléctrico que genera la carga 2 en el mismo punto. ¿Ya? Vamos a identificar entonces los vectores. El vector de la carga Q1 está en el origen, según el dibujo acá. La carga Q2 está en 0,18 y, ¿cierto? Y la carga Q3 en 0,24 J. Entonces tenemos los tres vectores, tenemos la magnitud de las cargas. Entonces podemos reemplazar directamente la ecuación de campo eléctrico para cargas puntuales. Entonces el campo eléctrico, de manera genérica, en el punto que nosotros estamos estudiando y generado por la carga Q, va a ser la constante, la carga, el vector que nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Menos el punto donde está la carga que genera el campo, ¿cierto? Dividido la magnitud al cubo, ¿cierto? Aquí está el vector unitario que es esto dividido por una de las potencias acá, y las otras dos nos hablan de la distancia al cuadrado que tienen que ver con la definición de campo eléctrico. Entonces vamos a calcular el campo eléctrico generado por la carga 1. ¿En qué punto? En R3. Porque es ahí donde está la carga Q3. Y bueno, sería el valor de la constante. La carga que lo genera es Q1. ¿Dónde estamos buscando acá? En R3. R3 menos R1 dividido la magnitud de este vector al cubo. Entonces esto es... vamos a expresar... Bueno, vamos a reemplazar ahora. Q1, bueno, la constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado dividido coulomb al cuadrado. La carga Q1 es 1,4 por 10 a la menos 8 coulomb. R3 entonces es 0,24 J. Y R1 es el origen. Entonces nos va a quedar la magnitud de este vector, que es 0,24 J menos el origen. Bueno, la magnitud de eso es 0,24, ¿cierto? Ah, y esto está el cubo. Entonces nos da 9 por 10 a la 9 por 1,4 por 10 a la menos 8. Aquí voy a hacer algo. Como queda arriba en el vector 0,24J, voy a ponerlo aquí en rojo. O sea, en azul.
aquí abajo me va a aparecer un 0,24 al cubo, ¿cierto? Entonces voy a tomar 2 y los voy a dejar acá. Al cuadrado. Y aquí entonces el que me falta lo voy a poner debajo de este que está acá. ¿Qué significa eso? Acá tengo la constante eléctrica, la carga dividido la distancia al cuadrado, ¿cierto? Que es la magnitud del campo eléctrico. Y acá tengo este vector que es el unitario, que en el fondo es un 1. Y es un 1J. ¿Y cuál es el numerito que da acá? ¿Lo tienen por ahí? Ustedes calcularon la magnitud. ¿Lo tienes? Sí, este es el 9 por 10 a la 9. Ah, ¿Cuánto es? ahí me da 2000. 2187,5. Entonces 2187,5 newton y el vector es J. ¿Sí? Esto habla justo de lo que nosotros habíamos dicho, que el vector debería ir hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo con el otro vector. Entonces vamos a calcular el campo eléctrico que genera la carga 2 en el punto R3 de nuevo. Tiene que ser sobre el mismo punto porque en ese punto está la carga Q3, que es la constante, la carga 2, dividido, o sea, por el vector que sería donde estamos buscando, que es en R3, menos donde está la carga Q2, dividido la magnitud de esto al cubo. Si reemplazamos, esto da 9 por 10 a la 9. ¿Cuál era el valor de la carga Q2? Era menos algo. 1,8 por 10 a la menos 8. Coulomb. El vector R3 era 0,24J. El vector R2 era 0,18, ¿no? 0,18I. Y dividido la magnitud de este vector, que sería, bueno, lo vamos a dejar así. J menos 0,18I. Y esto está al cubo. ¿Cómo se calcula la magnitud? Acuérdense que es por Pitágoras, esencialmente. Quería 0,24 al cuadrado más 0,18 al cuadrado. Ya, lo vamos a anotar. Sí. Entonces 9 por 10 a la 9 por menos 1,8 por 10 a la menos 8. Entonces ustedes me dicen que la magnitud de este vector, que es 0,24i, j, menos 0,18i, es 0,3. Que en el fondo debería ser 0,24 al cuadrado, 0,18 al cuadrado, esto bajo raíz. Esto es 0,09. Ah, entonces... Claro, sin desarrollar la raíz. Ah, ya. Ok, 0,3 metros, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo. Nos va a quedar acá el 0,3 metros. No, sin la unidad, porque ya sabemos que está en el sistema internacional. 0,3 al cuadrado. Y vamos a poner en azul entonces este vector. 0,24J menos 0,18I dividido 0,3. Este vector que está en azul es unitario, ¿cierto? Este nos entrega la dirección. Y aquí de nuevo nos habla de la constante eléctrica, de la carga y de la distancia al cuadrado. Entonces, es la expresión de la magnitud del campo eléctrico. ¿Ya todo esto cuánto da? ¿Cuánto da esto que está acá? Entonces el resultado de esto es
menos 1440 J más 1080 Ni. La unidad de esto por si acaso es Newton entre Coulomb. No lo puse en antes, creo. Bueno, ahí lo arreglo. Entonces ya tenemos los dos campos eléctricos en el punto que nosotros estamos estudiando, que es donde está la carga Q3. Entonces el campo eléctrico total que hay en el punto donde está la carga Q3 va a ser la suma de los dos campos eléctricos en el mismo punto. Que si reemplazamos sería 2187,5 J más menos 1440 J más 1080 I. ¿Y sería eso entonces? A ver, 2187 menos 1440 da un 47, 747, 747, ¿no? 747,5 en J y más 1080 en I. Y por lo tanto, este vector apunta en esta dirección, ¿cierto? Este es el campo eléctrico total. Y hacia allá va a estar la fuerza. ¿Y cómo calculamos la fuerza? Bueno, la fuerza que va a sentir la carga Q3 va a ser el valor de la carga Q3 por el campo eléctrico que hay en ese punto. ¿Cuánto es la carga Q3? Q3 2,1 por 10 a la menos 8. Y esto entonces lo multiplicamos por el 747,5 en J más 1080 I. Y esto por lo tanto da 2,26 por 10 a la menos 5 en I más 1,57 también por 10 a la menos 5 en J. Y la unidad de medida entonces, como es fuerza en el sistema internacional, es Newton. Y lo que pasó entonces es que la primera carga lo repele con mucha más fuerza que lo que la atrae la otra. Entonces por eso es capaz de librar, entre comillas, librarse, porque el campo eléctrico apunta hacia arriba y la otra parte, que es hacia la derecha, tiene que ver con la atracción de la carga Q2. Entonces no se queda arriba, claro, pero eso le da la inclinación de la... O sea, a ver, si recordamos, el primer campo eléctrico era hacia arriba y el otro era hacia abajo. Entonces la suma de estos dos en la componente vertical da más hacia arriba. ¿Sí? Y la otra componente no hay oposición, así que va directamente hacia la derecha por la atracción. Eso es.